Gloria a Jesús, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios bendiga a todos los amigos de YouTube, de Facebook, a donde quiera que llegue este video. Le damos un saludo, ¿verdad?, de su amigo y servidor Sergio Campos Ramírez, el siervo de Cristo. Decimos siervos, ¿verdad?, porque nos consideramos que servimos. Dios hizo todo al hombre, ¿verdad?, con un propósito, y el propósito es para servirle, o sea, servirle a Él, obviamente. Por eso hay un salmo que dice, servid a Jehová con alegría. O sea, servir, ¿verdad?, al llamamiento con que Dios nos llamó, ¿verdad? Dios llamó a todo ser humano para que fuéramos diferentes, en lo cual, ¿verdad?, pues eso se perdió. Sabemos que en la caída del hombre se perdió eso que Dios quería hacer de nosotros. Entonces veníamos hablando de un tema muy importante acerca de las señales, ¿verdad?, de los acontecimientos del tiempo del fin. Y sin pasar por alto, ¿verdad?, que en Lucas 21, ¿verdad?, cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús, Señor, muéstranos, dinos qué señales habrán en el día de tu venida. Quiero enfocar allí en ese punto, en los días de tu venida. Debemos de notar esto, muy importante. Los discípulos, y obviamente en la doctrina judaica, ¿verdad?, ellos no les pasaba, ¿verdad?, por encima de pensar de que el Mesías o el Cristo, ¿verdad?, tenía que morir. Eso jamás. Que tenía que morir, ¿verdad?, y haber otro proceso, sino que ellos se imaginaban, ¿verdad?, a un Mesías o a un Cristo que iba a venir, ¿verdad?, con vara de hierro, ya que así lo definen las escrituras. Y es por eso que si usted le pregunta a un judío, ¿verdad?, si le pregunta a un judío, ¿por qué no cree en Jesucristo? Y la respuesta que le van a dar ellos es bíblicamente. La respuesta que ellos le van a decir es porque Él no cumplió, ¿verdad? No cumplió lo que la Biblia enseña. Y en realidad no se ha cumplido, ¿verdad?, a totalidad lo que enseña la Biblia acerca del reinado del Mesías. Entonces, hubo un proceso. En el proceso de la venida del Señor Jesús se divide en varias divisiones. Cuando vamos al capítulo 51 de Isaías, allí nos habla que el Mesías, ¿verdad?, que esto fue profetizado cientos de años antes de que viniera Jesús. Entonces, ¿por qué creemos nosotros en la palabra de Dios? Mucha gente pregunta, ¿pero por qué creen, verdad, a la palabra de Dios? Porque científicamente e históricamente y bíblicamente se ha comprobado a través de la historia lo que ha pasado, lo que se ha anunciado, se ha cumplido. Y eso que se ha cumplido, nosotros lo tomamos como verdad, lo creemos. Entonces creemos que todo lo que fue anunciado se vino cumpliendo. Entonces el profeta Isaías, aproximadamente 600 a 700 años, ya había profetizado, ¿verdad?, la crucifixión de Jesucristo. Cuando vamos al capítulo 53 de Isaías a través del Espíritu Santo ya había, ¿verdad?, revelado Dios a través del Espíritu Santo a Isaías, para que anunciara al pueblo de Israel lo que iba a suceder con el Mesías. Y uno de los que encontramos en el capítulo 53 es que Él fue herido, fue menospreciado, fue azotado, fue herido. Dice que nadie le tuvo en cuenta, ¿verdad? Y es cierto, la mayoría de su pueblo lo abandonó, como dice Juan. A lo suyo vino, pero lo suyo no lo recibió, sino que al contrario decían, crucifícale, crucifícale. Entonces, los judíos en la actualidad no entienden, ¿verdad?, que el Mesías tenía que pasar primero por la muerte. Oiga bien, venía a establecer,
¿verdad? Una doctrina, pero también venía a ser un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, ¿verdad? Como dice en Isaías 53, que él, ¿verdad? Tendría que dar la sangre, ¿verdad? Para que por medio de su muerte, de su sacrificio, ¿verdad? Entonces su sangre pudiera servir como un pacto para poder purificar y limpiar al ser humano, no nomás al pueblo de Israel, sino a todo ser humano. Únicamente Dios ya ha establecido que el hombre se puede retornar a él únicamente por medio de la persona de Jesucristo. Entonces, los discípulos en ese momento estaban entendiendo que el reinado de Jesús ya estaba, ¿verdad? Literalmente. Por eso cuando Jesús anunciaba su muerte, ellos tenían un contraste, ¿verdad?, que no entendían en su pensamiento. Porque ellos decían, bueno, la escritura dice que el Mesías, ¿verdad?, va a someter a nuestros enemigos debajo de nuestros pies, porque la Biblia lo describe. Que sería un líder, ¿verdad?, político, un líder que sometería a las naciones, un tipo David. Entonces, pero vemos a un Cristo que viene anunciando paz, viene anunciando el amor, viene anunciando que aquel que te golpea, ¿verdad?, en tu mejilla, dale la otra. Viene enseñando a amar a tus enemigos. Entonces esto como que contradecía, ¿verdad? Y en ese momento el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, ¿verdad?, por el imperio romano. Estaba siendo subyugado por el imperio romano y ellos esperaban la libertad ansiosa de este Mesías. Y ellos, ¿verdad?, muchos de sus discípulos la entendieron, ¿verdad?, que sí creyeron en Jesús, pero pensaron que ya se iba a cumplir ese tiempo de que Jesús tendría que tomar el liderazgo para dirigir a la nación de Israel y poder someter a sus enemigos debajo de sus pies. Pero no se cumplió en ese momento. Al contrario, lo que el Señor anunció primeramente es un reino espiritual, ¿verdad?, en los corazones. Esto fue lo que anunció primero. Entonces, basándose a ese texto de Lucas, cuando los discípulos le están preguntando, Señor, muéstranos, ¿verdad?, el día de tu venida. Oiga bien, entonces ellos pensaban, ¿verdad?, que la venida de Jesús, o sea, ellos estaban pensando que en ese momento se tendrían que ver las señales de que Él, ¿verdad?, sometería a las naciones por debajo de la nación de Israel. Ahora, cuando vamos, ¿verdad?, en todo el contexto de la Biblia, nosotros como hijos de Dios, y esto es lo que un judío no cree, es que primero el Mesías o el Cristo tenía que morir para que por medio de ese sacrificio y de su sangre pudiera empezar un reino espiritual. En otras palabras, lo que Dios quiere primeramente reinar, ¿verdad?, es en el corazón de la persona y que la persona le entregue su vida. Entonces allí es donde Dios va a hacer un cambio en la persona. Entonces, este proceso, regir o reinar de Jesús mediante su Espíritu Santo y su palabra, empieza primero en lo espiritual. Entonces, luego sería el reinado, ya ahora sí, literalmente, y que esta venida de Jesús, literalmente, no se ha cumplido. Y nosotros sabemos, a la luz de la palabra, que están establecido, ¿verdad?, lo que se conoce como la gran tribulación y la tribulación, como 7 años, ¿verdad?, 7 años de juicio sobre la tierra, donde antes de eso Jesús ya tuvo que haber venido por su iglesia. Entonces, cuando Él ya haya venido por su iglesia,
como lo describe, ¿verdad?, la Biblia. Entonces, ya en ese momento empieza la tribulación, los juicios de la gran tribulación, el reinado del anticristo sobre la humanidad, sobre un reino político y un reino religioso, un sistema religioso que todo ser humano tiene que someterse a este nuevo sistema, y si no se somete, pues obviamente le va a tocar muerte, lo que se conoce como el sello o la marca de la bestia, que nadie puede comprar, nadie puede vender, nadie puede hacer esto, nadie puede obtener esto si no está marcado por ese sistema. Y usted ya puede ver que hay sistemas que lo tienen a uno bien registrado. Entonces, ya está a punto de suceder esto. Ya está, ¿verdad?, este ministerio, como dice Pablo, ya está el ministerio de la iniquidad. Solo que hay algo que lo detiene. Lo que lo detiene es la palabra de Dios y el cumplimiento de Dios, que solo Dios sabe hasta cuándo Dios va a permitir que suceda esto. Pero debemos de explicar esto, que de acuerdo a la venida del Señor Jesús, ¿verdad?, los discípulos no la entendieron en su totalidad. Y muchas veces en la actualidad no entendemos a la totalidad. Pero vamos aquí a entrar algo de la palabra del Señor para que veamos que Jesús vendrá por su iglesia y luego, ¿verdad?, Él no va a aparecer en la tierra, ¿verdad?, en ese momento cuando venga por su iglesia. Entonces se cree que Él va a estar a una distancia de la tierra, donde Él va a aparecer en las nubes, como cuando murió y resucitó. Los apóstoles estaban mirando la asunción de Jesús y estaban dos ángeles, ¿verdad?, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús, y le dicen: varones Galileo, ¿qué están observando? Este mismo Jesús que habéis visto, que están mirando subir al cielo, de esa misma forma vendrá. Y por eso el apóstol Pablo dice que nosotros, los que hayamos quedado, dice que seremos transformados y que subiremos, estaremos con el Señor en el aire. Entonces, en el aire significa, ¿verdad?, en los cielos. Quizás vamos a traspasar la atmósfera y estar a una distancia cuando el Señor Jesús venga por sus escogidos, cuando se lleve a su iglesia y luego empiece el periodo de la gran tribulación. Entonces, mientras se está logrando, mientras está Dios trabajando con los pecadores aquí en la tierra y todo aquel que se haya quedado, los juicios de las trompetas de la ira de Dios, las 7 copas de la ira de Dios que nos habla Apocalipsis, donde habrá, ¿verdad?, terremotos que nunca se han visto, donde habrá asteroides, ¿verdad?, que impactarán la tierra que nunca se ha visto, que habrá que el sol caliente 7 veces que nunca se ha visto, que hará que caiga un meteoro y que envenene cierta parte del mar. No se ha visto. No se ha visto que las aguas sean envenenadas y cambiadas en sangre. No se ha visto. Todo eso se estará dando, esos juicios en el periodo de los 7 años de la gran tribulación que vienen sobre esta tierra, a lo que Jesús en el capítulo 21 estaba diciendo: hey, miren por ustedes mismos y que no venga esto y los atrape como un lazo cuando venga sobre la tierra, y nadie puede escapar. En realidad nadie va a poder escapar sin Jesucristo. Nadie va a poder escapar si no se previene, si no nos prevenimos y nos ponemos a cuenta ahora. Ahora nos ponemos a cuenta con el Señor. Ahora nos reconciliamos. Ahora le buscamos. Ahora vamos a creer. Ahora vamos a seguirle. Ahora vamos a depender de Él. Ahora. Antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Así lo dice la Biblia. Entonces, hablando sobre este tema, en
Isaías capítulo 11, voy a leer unos textos que me pareció acerca de la venida del Señor Jesús, ya cuando venga, cuando haya pasado la gran tribulación. Escuche bien. Ya cuando haya pasado la gran tribulación, está establecido que el Señor Jesús viene a restaurar la tierra, así como lo oye. El Señor Jesús viene a restaurar la tierra, así como se había profetizado y así como los judíos lo creen, que Jerusalén será cabeza de naciones y que todos, ¿verdad? Las naciones le rendirán tributo o honor a Jerusalén. Oiga, escuchen todas las naciones. Escuchen todas las naciones. A ese Israel que no pueden ver. A ese Israel que lo odia, porque el diablo lo odia, quiere exterminarlo, quiere desaparecerlo. Lo siento. Toda nación, cualquier nación que se levante, no puede destruirlo, puede dispersarlo, como ya se ha hecho a través de la historia, dispersado. Pueden acribillarlo, pero Dios ha prometido guardar el remanente de Israel y lo ha hecho a través de la historia. Usted ha visto al pueblo de Israel históricamente cómo fue dispersado por su pecado por todas las naciones y andaban como nómadas buscando, ¿verdad?, un lugar. No tenían tierra, no tenían territorio. Y esa es una de las profecías que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: aprendan de la higuera cuando la higuera empieza a florecer. Y esta palabra Jesús se estaba refiriendo a su pueblo Israel, que había sido dispersado, al pueblo de Judá, que había sido dispersado. Y usted vea que en 1948, si no me equivoco, por primera vez retorna la tribu de Judá. Ciertos judíos regresaron y tomaron la posición que le correspondía para que se cumpliera la profecía que el Señor estaba anunciando. Y seguirá, y esta profecía se seguirá cumpliendo, porque todavía esperamos que las demás tribus regresen a su tierra que les fue dada. Porque esta tierra, ¿verdad?, la tierra de Israel fue prometida, ¿verdad?, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y a muchas naciones esto les duele, esto les arde. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios tiene su cumplimiento. Y voy a leer aquí algunos versos por espacio de tiempo. Quizás solo vaya a leerlo, pero vamos a leer algo que dice en Isaías capítulo 11 acerca del reinado de este Mesías. Dice así: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, y espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá porque oigan sus oídos, sino que juzgará. Oiga bien, el verso 4, quiero enfocar el verso 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá, oiga bien, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará el impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la vaca y la osa pasearán sus crías
se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la savena de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual será puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Verso 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente. Oiga bien, para recobrar el remanente de su pueblo, que quede aún en Asiria, en Egipto, en Patro, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará de los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Alabado sea el Señor. Veamos uno de los puntos que aparece, ¿verdad? Quiero ver el tiempo. Tengo algunos 15 minutos más. Uno de los puntos que encontramos en uno de los capítulos, en el capítulo 1, encontramos la justicia del reinado de Jesús sobre la tierra. Oiga bien, en este reinado, en esto que está trazando Isaías, no es lo mismo del capítulo 53. En el capítulo 53 encontramos las evidencias de que el Cristo tiene que morir para rescatar a la humanidad con su sangre, a través de su sangre limpiar, ¿verdad?, al pecador, y regenerarlo y restaurarlo, el alma primeramente. Pero luego viene el reinado, ¿verdad?, literal. Reinado literal donde Jesús, ¿verdad?, va a aparecer, ¿verdad? Después de la gran tribulación, Jesús aparece, y usted ve un montón de cosas donde dice que la vaca, ¿verdad?, comerá junto con el oso, ¿verdad? Entonces ahí vemos a través de esa ilustración donde el niño dice que jugará con la araña, ¿verdad?, y jugará con la víbora. O sea, lo que nos está hablando es de una restauración, escuche bien, de una restauración inclusive en los animales. ¿Por qué? Porque aún en la caída de Adán y Eva, a través de la contaminación del pecado, todo se degradó, inclusive entre los animales empezó la fiereza. Al principio no era así. Entonces, también nos habla Isaías en otros capítulos que en este reinado no se alzará, ¿verdad?, armas para la guerra, sino que ahora habrá un estado de paz permanente donde, oiga bien, donde toda carne conocerá, o toda persona conocerá a Dios. Esta palabra conocer significa que la palabra, oiga bien, la palabra de Dios estará en los corazones de los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa cuando está la palabra? Cuando está la palabra, empieza un temor a Dios. Usted ve que en el capítulo 1 dice ahí, en el capítulo 1, en el capítulo 11, en los versos primeros nos habla que sobre Jesús reposará el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de conocimiento, de temor de Jehová. Cuando eso está en Jesús, y cuando nosotros, ¿verdad?, recibimos a Jesús, eso nos es impartido a nosotros. Entonces, como nos es impartido a nosotros practicamos, ¿verdad?, la justicia, practicamos la verdad, hay temor dentro de nosotros. Entonces, esto mismo habrá
en aquel día, ¿verdad? Cuando Dios establezca su reino mediante su Hijo Jesucristo aquí en la tierra, después de haber pasado la tribulación, después de que las naciones se junten contra Israel y quieran exterminarlo, Dios ha establecido, oiga bien, juntar, ¿verdad?, los esparcidos de su pueblo, el remanente que esté por todas partes regado. ¿Por qué lo va a juntar? Porque en los días de la gran tribulación, escuche bien, en los días de la gran tribulación, usted ve que en el Apocalipsis nos habla de un dragón, que nos habla del anticristo, que le va a levantar una persecución feroz contra todo el pueblo de Israel en aquella época. En los días de la gran tribulación empezará una persecución contra el pueblo de Israel y contra todo aquel creyente en Jesús. Y por eso usted va a ver que Jesús en esos capítulos, en el capítulo 21 de Mateo, el Señor Jesús dice, ay de las que estén encinta en aquellos días. Y Jesús dice, oren para que su salida, ¿verdad?, no sea en día de reposo. Oiga bien lo que Jesús está diciendo. Está diciendo que en ese tiempo se practicarán cosas del judaísmo. El pueblo estará confiado a través del engaño del falso Mesías, ¿verdad? Aquel Mesías que aparece en el capítulo 6 de Apocalipsis, que aparece un jinete en un caballo blanco. Este jinete que aparece en el capítulo 6, en uno de los primeros sellos de Apocalipsis, nos está hablando del falso Mesías, del falso Cristo. Y ese se va a levantar en los últimos días, para levantar una persecución contra el pueblo de Israel y contra todo aquel que se haya quedado. Por eso Pablo nos dice, hey, se manifestará, ¿verdad?, aquel inicuo, aquel hijo de pecado, a quien el Señor matará con el espíritu, ¿verdad?, de su palabra y el resplandor de su venida. Entonces, ¿cuál venida? Este anticristo reunirá todas las naciones contra Israel y lo reunirá en el valle de Josafat, o como nos habla Apocalipsis, en el monte de Megiddo, ¿verdad?, que está a cierta parte en Jerusalén, y dice que allá los va a reunir porque ellos, el propósito es, ¿verdad?, destruir a Jerusalén, destruir a la nación de Israel. Y entonces es en ese momento donde en una forma milagrosa Jesús estará observando todo desde los cielos. Y es cuando aparece, alabado sea el Señor, este Mesías que el pueblo de Israel está esperando. Amigo judío, tu venida, el tiempo del Mesías ya está a la puerta. ¿Tú estás esperando al Mesías que viniera a tomar dominio sobre las naciones? Sí, lo va a hacer, y está pronto su retorno. Pero primero tenía que venir a cumplirse lo del capítulo 53 de Isaías, para luego establecer su reino aquí en la tierra, donde someterá a todas las naciones debajo de sus pies y debajo de la nación de Jerusalén, como cabeza central de poder político y religioso para todas las naciones. Lo quieran las naciones o no lo quieran, así se va a hacer, porque así Dios lo ha establecido. Ahora, cuando vamos allá, se reúnen contra Jerusalén. Entonces el Señor Jesús aparece, y es ahí donde se va a cumplir la palabra. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Y mirarán a mí quien traspasaron. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Oiga bien, porque la iglesia viene con Jesús en la gran tribulación. Ya a finales de la gran tribulación, alabado sea el Señor, vendrá la iglesia con él, su Señor Jesucristo vendrá comandando los ejércitos celestiales
para ayudar a su pueblo Israel, que en ese momento, alabado sea el Señor, estará siendo sitiada. Y como dice el libro de Apocalipsis, y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, es el Todopoderoso. ¿Y quién puede contra él? Alabado sea el Señor. Entonces allí es donde va a empezar, ¿verdad?, lo que se conoce en el capítulo 11 de Isaías. Empieza la restauración, oiga bien, empieza la restauración de la tierra. Empieza donde esta tierra se tiene que volver al estado que tuvo al principio cuando no había pecado. La tierra va a ser restaurada. Las naciones tienen que someterse a la ley del Todopoderoso. Aquí no va a haber que yo soy de esta religión, que yo soy de este credo, que yo soy aquí. No. Allí nuestras leyes, nuestros dogmas, nuestras filosofías no van a funcionar. Allí se establece solo una palabra, porque está escrito que de Jerusalén saldrá la ley del Eterno para todas las naciones. Se establecerá, ¿verdad?, una sola fe para que se cumpla, ¿verdad?, lo de Isaías en ese capítulo 11. Dice que la tierra será llena de su gloria. Alabado sea el Señor. Su gloria significa palabra, de su sabiduría significa, ¿verdad?, de sus instrucciones, significa de su palabra, significa que de él se dependerá toda nación. De él dependerán todas las naciones vendrán a Jerusalén a rendirle honor, tributo al Rey que reina, que vive por los siglos de los siglos, que estará ahí en Jerusalén reinando literalmente. Alabado sea el Señor. Esto es el reinado del Mesías sobre la tierra, pero tiene que restaurar al hombre. Tiene que restaurar las naciones, tiene que restaurar la tierra, tiene que restaurar aún los animales. Entonces, en esta restauración, en este proceso, es lo que falta, ¿verdad?, que se llegue a dar para aquellos que vayan a sobrevivir, ¿verdad?, en aquella época, en los días del milenio, que se conoce en el tiempo del milenio, ¿verdad?, en el reinado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero déjame decirte que esto puede suceder en cualquier momento. Sea que no lleguemos al milenio, sea que si llegamos o no llegamos, pero lo importante es que el mismo Señor Jesús le dice a sus discípulos: miren por ustedes mismos, miren sus corazones, que no sean engañados por los afanes de la vida. Y hoy en día hay un engaño terrible en todo ser humano, porque vive afanado en sí mismo, afanado que me quiero ver bonito, bonita, que me quiero ver acá, que me quiero ver acá, que quiero, qué voy a ponerme, qué voy a vestir, qué voy a comer. Y se olvida de lo más importante, que es la palabra de Dios, que es su vida espiritual. ¿De qué sirve, verdad, al hombre que ganar el mundo si al final pierde su alma? Pregunta que hace Jesús en uno a sus discípulos. Les dice a sus discípulos: ¿de qué sirve si yo ganar el mundo? ¿De qué sirve la fama? ¿De qué sirve que te reconozcan por todas las redes sociales? Que seas la persona popular, que no pases de moda. ¿De qué me sirve a mí todo eso si al final pierdo mi alma? Mejor seamos como el apóstol Pablo, que dijo: todo lo que yo tenía, todo lo que yo era, dice, lo tengo y lo estimo como basura y pérdida por ganar el amor de Cristo. Imagínense, ojalá ese fuera el sentimiento de cada uno de nosotros. Decir, ¿verdad?, sentirnos, ¿verdad?, que lo único que necesitamos, ¿verdad?, es a la persona de Jesús para ser feliz.
Que no seamos como la mujer samaritana que iba al pozo, ¿verdad? A sacar el agua. Y eso representa el alma, ¿verdad? De todo ser humano que no se sacia, ¿verdad? No hay una satisfacción en su alma, en su interior. Siempre tiene una cosa y quiere otra cosa. Nunca está satisfecho. Pero cuando nosotros encontramos, ¿verdad? El agua de vida, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces en nosotros ya hay una paz, hay una seguridad, hay una confianza, hay un gozo en nosotros, porque sabemos que nosotros, ¿verdad? Ya no vamos a participar de los condenados, ya no vamos a participar de aquellos que van a estar en la gran tribulación, no vamos a participar, ¿verdad? En el juicio del gran trono blanco, ni a ser pasados por el fuego, sino que por medio de Jesús nos da la seguridad de ir a su presencia. Entonces, en Jesús está nuestra seguridad. Entonces, ¿cuál es la conclusión para esto? La conclusión es que Jesús viene por su iglesia y nosotros debemos de estar preparados. Recuerden, el día, ¿verdad?, de la venida del Señor Jesús está cerca. Solo tenemos nosotros que creer. Hay un proceso y este proceso se está dando. Escuchen bien, hay un proceso y uno de los procesos, dimos aquí unos puntos del proceso, cómo se estará dando este periodo, ¿verdad?, de la venida del Señor Jesús. No se desesperen, hermanos en Cristo. Jesús está a la puerta. Si aún no viene, si algunos alcanza la vejez, no desmayemos. El Señor Jesús prometió, si no lo vemos literalmente su venida, por lo menos, ¿verdad?, le vamos a ver si nos mantenemos firmes en la fe, como dijo el Señor Jesús. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere en Él, el que persevere aprendiendo de su palabra, el que persevere creyéndole, el que persevere santificándose, el que persevere pegado con Él, porque dijo el Señor Jesús, separados de mí, nada pueden hacer. Así que separados de Él, nos toca, se oye feo, pero separados de Él, nos toca fuego. Así que nosotros no queremos fuego, lo que queremos es fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Fuego de la presencia de Dios, ¿verdad? En esa paz, en esa gloria, para que se cumpla la palabra y la tierra será llena de la gloria de Jehová. Entonces, así que nuestra vida sea llena de la gloria de Jehová mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en este mundo, esperando con ansias la venida de nuestro amado y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos y para siempre. Te esperamos, Señor Jesús, te esperamos, Señor Jesús. Guarda nuestra alma, guarda nuestro espíritu, guarda nuestra fidelidad. Queremos agradarte, queremos ser dignos y escapar de todo lo que se avecina a este mundo, Padre. Oh, creemos que tu palabra es eterna, tu palabra es verdad, tu palabra se cumple, Señor. Oh, sabemos que muy pronto suena la trompeta, Señor. Nos reconciliamos contigo, Señor. Oh, queremos estar dignos de ese día glorioso, Padre, en lo cual has prometido darnos, Señor, vida, estar delante de tu presencia, Señor. Pero ten misericordia de todo aquel que desprecia tu palabra, que no quiere creer a esta palabra, Señor. Traiga un espíritu dócil, sensible, humilde, que pueda creer a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Será hasta la próxima, si el Señor lo permite, en el nombre de Jesús. Amén.